Buenos días, profesor Amat. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández Fontalvo, estudiante de la Fundación Universitaria de la Arandina, y en este video le voy a explicar la formación de los minerales y el ciclo de las rocas. Tenemos que tener en cuenta que los minerales se van formando de acuerdo al enfriamiento del magma. Podemos entender el magma como una sopa totalmente licuada, homogénea, en la que se encuentran todos los elementos y minerales y que se van enfriando de acuerdo al campo de estabilidad que posee cada uno de los minerales que allí se encuentran. Usted explicaba que los minerales se forman como cuando usted tiene un vaso de agua y lo sobresatura con azúcar. O sea, lo empieza a mezclar y de un momento ya el azúcar te va a quedar abajo. Pero ¿qué pasa si esa misma agua con azúcar le explicamos un poco de calor? Vamos a aumentar la capacidad de solubilidad que tendrá esa agua. Asimismo pasa con el magma. Al estar en una temperatura altísima, él tiene una alta solubilidad en la que se encuentran todos los minerales ahí conjuntos. Pero a medida que se van enfriando es que se van formando los diferentes minerales y se van agrupando. Podemos entender que un mineral es un sólido inorgánico de origen natural que posee una estructura química definida y es cristalino. Eso es muy importante, ya que si no tenemos alguna de esas partes que se encuentran allí, no lo podemos considerar como un mineral. Usted explicaba que los minerales se van enfriando, por ejemplo, cuando usted está conduciendo una buseta y diferentes tipos de personas se van montando, por ejemplo, el rumbero, el coleto. Ellos, dependiendo de dónde se sientan estables, donde se sientan bien, su sitio, ellos se van tirando de la buseta, como usted decía. Y así mismo pasa con los minerales, a medida que vas subiendo el magma, subiendo, ellos van encontrando su campo de estabilidad en el cual ellos se van a quedar, hasta ahí se quedan. Y van subiendo, subiendo hasta, por ejemplo, el cuarzo, que es el mineral muy frío. Esto se puede ver explicado a través de la serie de cristalización de Bowen, que nos dice que los minerales cuando tienen una alta temperatura van a tener un enfriamiento muy diferente al que los va a tener eh, los que tienen baja temperatura. O sea, va a ser más difícil que se cristalice los que tienen alta y más fácil los que tienen baja temperatura. Por ejemplo, los olivinos son unos minerales que se enfrían a una altísima temperatura. Después le siguen los piroxenos, los anfibol, la biotita y como últimos los feldespatos potásicos, la moscovita y el cuarzo. Estos minerales están dispuestos de esa manera en la serie de cristalización de Bowen. Bueno, tenemos que entender que un mineral, como es cristalino, significa que sus átomos se encuentran dispuestos de forma ordenada y sus distancias interatómicas son constantes. Tenemos otra cosa que tener en cuenta, es que los minerales están dispuestos por las redes de Bravais porque son cristalinos y eso demuestra la forma en la que los átomos se van distribuyendo en el mineral. Entre esas partes está la cúbica, la tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, trigonal o romboédrica, monocíclica y triclínica. Ahora hablemos de el ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas en la primera fase va a estar dispuesta por el magma. Después, a medida que el magma se va enfriando, se van a ir formando las rocas ígneas. Estas rocas ígneas, si están sometidas al interperismo, van a estar dispuestas a diferentes agentes erosivos, en los cuales primero se da la meteorización. La meteorización es la pérdida de los enlaces minerales y después de ello sigue la erosión, que es ya el desprendimiento de las rocas. Este desprendimiento de las rocas incurre en que la roca va a estar dispuesta al transporte. El transporte es otra parte muy importante de los minerales, de la formación, porque después de que son transportados, ellos van a tener un proceso de depositación. En ese lugar ellos van a permanecer también en el interperismo, en los cuales se van compactando. A medida que se van compactando, va incurriendo en un proceso de depositación que después de compactarse, van a generar la cementación o litificación y a su vez después se le puede llamar eh, minerales sedimentarios o rocas sedimentarias, mejor dicho. Estas rocas sedimentarias pueden estar también dispuestas
la temperatura y a la presión, que eso es lo que se necesita para que se convierta en una roca metamórfica. Las rocas metamórficas necesitan de una alta temperatura y presión, pero también necesitan de los minerales sedimentarios o de las rocas ígneas, porque para que se forme un mineral o una roca metamórfica debe ser que tenga una alta presión y una alta temperatura que va a cambiar la morfología que tienen esos minerales. Si no se da esto, no se puede hablar de que es un metamorfismo. Existen tipos de metamorfismo: metamorfismo regional, metamorfismo de contacto. Uno habla de la alta presión y el otro habla de la temperatura o de la alta temperatura. Las rocas se pueden ir formando. Una roca ígnea puede formar una sedimentaria o una metamórfica, y a su vez también las metamórficas pueden formar una ígnea y una sedimentaria. Se pueden formar a su vez, o sea, no están relacionadas con que si se forma una, no se puede formar la otra. Voy a continuar con la explicación de los minerales. Los minerales están dispuestos de una forma en la que cada uno va teniendo sus diferentes propiedades. Los minerales, en sus propiedades, se pueden encontrar diferentes, como la exfoliación, que es el tipo de ruptura que presenta el mineral en caras planas. Cuando uno le aplica un esfuerzo de presión, los minerales van a tener un tipo de ruptura en cara plana. Si esta no tiene cara plana, no se puede hablar de la exfoliación. Esta puede ser buena, puede ser perfecta, puede ser poco definida o no definida. Otra de esas propiedades que podemos tener es el brillo, que es la capacidad que tienen los minerales de reflejar la luz. El color, que está dada a la composición química de los elementos. Entre ellos se encuentran los minerales idiocromáticos, que se presentan a través de los iones metálicos, en los que muestran un brillo, como dije anteriormente, metálicos. Los minerales halocromáticos son los que se refieren al color dependiendo a las impurezas que poseen los minerales. Así como por ejemplo el berilio, que presenta una intensa coloración verde. Eso es lo que le da la intensa coloración verde a la esmeralda. También entre la clasificación de los minerales tenemos los elementos nativos, los sulfuros, los óxidos, los carbonatos, nitratos, boratos y sulfatos, cromatos, fosfatos, wolframatos, silicatos. Entre los elementos nativos podemos tener el oro, el cobre, el azufre, la plata, el diamante. Entre los sulfuros tenemos la galena, la pirita, la calcopirita, la argenta, la blenda. Entre los haluros podemos tener la halita, la silvina, la fluorita. En los óxidos la cuprita, corindón, hematita. Y los carbonatos la calcita, la malaquita, entre otros. Los nitratos, boratos y sulfatos podemos encontrar el salitre potásico, el bórax, el yeso, la varita. En los cromatos y wolframatos está la crocoíta, el apatito y la wolframita. En los silicatos tenemos que el zircón, el talco, la mica y diferentes más. Los minerales tienen una escala de dureza. Estos minerales van a estar ordenados dependiendo a la dureza de los mismos. Se llama la serie de dureza, luego la escala de Mohs. Esta escala de Mohs no significa que esos sean los minerales que se encuentran en esa dureza, simplemente son los minerales que los tomaron, por ejemplo, para esa clasificación. Entre la primera parte se encuentra el talco, después sigue en dureza 1 el talco, el yeso, la caliza, la calcita, la fluorita de cuarta o de dureza 4, 5 el apatito, después sigue sexto el feldespato potásico, como séptimo el cuarzo, octavo el topacio, el 9 el corindón. Los minerales presentan una densidad
que esta nos dice que es la relación entre la masa del mineral y su volumen. Los minerales también pueden tener magnetismo, que es la capacidad del mineral a ser atraído por un campo magnético de un imán. También debemos de evidenciar que la fractura es la rotura del mineral sin ninguna relación con la estructura interna del mismo. Puede existir la concoidea, que es la que presenta en superficies curvas y suaves, la fibrosa o astillosa, que pueden ser entrantes o salientes. Entre ellos podemos dar de ejemplo el yeso, y de concoidea el ejemplo puede ser el sílex. Entre las irregulares, el más común es el cuarzo. También los minerales presentan sabor, que se utiliza más que todo para la determinación de las sales. El tacto, que es la impresión que producen los minerales al ser tocados, que pueden ser grasienta o pueden ser ásperos o pueden tener frialdad. También el olor, que aparece al frotar o al triturar los minerales. La efervescencia es cuando cuando se le aplica ácido a los minerales, en los cuales presenta una efervescencia como tal. Entre ellos podemos explicar que la calcita con el ácido clorhídrico. Otro de lo que podemos hablar principalmente es de que se pueden dividir por su capacidad de formación en las rocas. Los minerales petrogénicos, entre ellos podemos encontrar los silicatos, los no silicatados, los minerales esenciales, que son los que aparecen en mayor proporción, los minerales accesorios, que aparecen en menor proporción. Los minerales accidentales, que son por ejemplo el oro. También podemos encontrar los no petrogénicos, que son los que conforman la mayor parte de los minerales o el 90% de los minerales, entre ellos están los silicatos. Los minerales están distribuidos por diferentes porcentajes. Entre ellos se encuentra que el 57% de ellos son feldespatos, el 15% son piroxenos o anfíboles, el 12% de cuarzo, el 4% de micas y otros en un 12%. Podemos dividirlos en elementos nativos. El azufre puede ser un ejemplo de ello. Aparecen sin combinarse con los átomos de otros elementos. También se encuentran los sulfuros, y se puede explicar la pirita, que se distinguen con base a su proporción que tienen de metal. Los halogenuros son halógenos combinados con cationes de grandes o de poca valencia. Que son de poca valencia, perdón. Los óxidos e hidróxidos son los minerales que necesitan más de hidratación. Los óxidos son los que poseen iones o tienen iones en sus compuestos con oxígeno. Y los hidróxidos tienen iones de hidrógeno o moléculas de agua. Los sulfatos se encuentran, por ejemplo, el yeso, entre los fosfatos la monacita, entre las sustancias orgánicas el ámbar, los silicatos puede ser un ejemplo la mica o los feldespatos. Y esta clasificación es la más abundante, como dije anteriormente, en la corteza terrestre, que comprende un 90% de los minerales actualmente. Entre los silicatos encontramos que hay los nesosilicatos, orosilicatos, ciclosilicatos, tectosilicatos, filosilicatos y nosilicatos. Todos están compuestos principalmente por tetraedros. Los tetraedros corresponden a su estructura cristalina. Los nesosilicatos son tetraedros aislados, es decir, que la unión se da mediante cationes compartidos, siendo muy fuerte y son formadores de rocas. Podemos dar de ejemplo el granate o el olivino. Los sorosilicatos son pares de silicatos unidos a 2 por oxígeno en común, pero no forman rocas. Los ciclosilicatos son tetraedros unidos formando anillos. La unión es de 3 a 3, de 4 a 4 o de 6 en 6, pero no forman roca. Entre ellos tenemos el ejemplo del berilo, la turmalina. Ahora los inosilicatos, sus tetraedros están unidos formando cadenas. Pueden ser simples o pueden ser dobles. Entre ellos, los simples podemos dar de ejemplo los
los piroxenos. En las dobles, los anfíboles. Estos son muy alterables y forman rocas. Y los simples son series imorfas que tienen una gran importancia para formar rocas. Los filosilicatos forman planos según sus infinitas cadenas de tetraedros unidos mediante las fuerzas que tienen. Los tectosilicatos es una estructura cristalina que forma una estructura tridimensional muy compleja. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el cuarzo, los feldespatos. Y así puedo dar con finalidad a este video. Y le agradezco mucho. Hasta luego.